Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que hoy podemos estar nuevamente aquí y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Estamos en las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces vamos a ir al capítulo 5, ahorita todavía no vamos a empezar a leer. Antes quiero preguntarles o comentarles, hermanos, el tema de hoy es el privilegio de pertenecer al reino de Dios, ¿sí? O al reino. ¿Creemos esto, hermanos, que es un privilegio? Amén, ¿verdad? Pero en la sociedad podemos decir que hay varios tipos de privilegio o dependiendo la clase social, ¿verdad? Económica. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. En las razas puede haber o hay tipos de razas. La raza de piel oscura, de piel blanca. ¿Y cuál de las dos razas tiene privilegios? Muchas veces la raza blanca, ¿verdad? Sí. O aún también las personas discapacitadas no tienen a veces ya su lugar cuando llegan en un automóvil o suben a un autobús, como que ya tienen un lugar específico, ¿verdad? Que es para ese tipo de personas o de la tercera edad o aún en los sexos, o sea, mujer, hombre, también muchas veces las mujeres tenemos privilegio de que el hombre nos ceda el lugar, ¿verdad? Sí, hay varios tipos de privilegio. Pero todos los privilegios, yo les pregunto, ¿es como una carga menos o una carga más? O sea, ¿es algo más ligero o es para que sea algo más rápido? Por decir, las personas que llegan a discapacitadas, le ceden el lugar o le ponen un lugar para que sea más fácil o más difícil, porque les ponen el lugar hasta adelante, ¿verdad? Normalmente es para que sea más fácil. Normalmente todo es más fácil cuando uno tiene privilegios. Pero entonces nosotros llegamos a Mateo, capítulo 5, verso 20, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. O sea, Jesús está diciendo, porque os digo que si vuestra justicia, vamos a decirlo así, si vuestra obediencia, si vuestro carácter, si vuestra forma de ser no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Esto es una carga más o una carga menos, hermanos? Porque ¿cómo eran los escribas? ¿No eran muy rectos? ¿No cumplían la ley? Sí. Esto parece que es una carga más. Entonces, ¿dónde está el privilegio? ¿Oramos? Señor, en esta noche le damos gracias. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permite estar nuevamente aquí, reunidos, Señor, como su familia, como su cuerpo, como su templo. Permita, Señor, que en esta noche esta palabra pueda llegar a nuestras vidas y realmente pueda echar raíces, Señor.
para que pueda dar el fruto que usted quiere. Que realmente podamos hoy entender que es un privilegio realmente pertenecer a su reino, Señor. Gracias le damos, Padre. Y toma, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Y que si hay algo que esté estorbando para que su palabra pueda llegar y penetre, que usted esté quitándolo, Señor. Gracias le damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ahora sí estamos en el capítulo 5 del libro de Mateo. Recuerdan que cuando compartí el panorama, yo les dije que el capítulo 5 al 7 es el primer discurso de Jesús. Entonces, estamos dentro de ese discurso donde Jesús está enseñando. Pero, ¿de qué habla Mateo, hermanos? ¿De qué habla todo el libro de Mateos? Del reino de Dios, ¿sí? Del reino de Dios. Por lo tanto, entonces las bienaventuranzas también van a estar relacionadas con ese reino. No tenemos que olvidarnos cuál es el tema principal del libro, ¿sí? Entonces, yo quiero preguntarles, ¿cuál es, o para un hombre, para usted, para aún no sea cristiano, voy a decirlo así, una persona no sea cristiana, ¿qué es importante para el hombre? Yo le voy a decir y usted me dice si sí o no. El hombre desea ser feliz, ¿sí o no? Deseamos ser felices, ¿verdad? Eso es algo que al hombre le es importante. Otra de las cosas es la familia, los amigos y voy a decir así aún los enemigos. ¿Por qué? Porque cuando algo nos hacen, lo traemos en nuestra cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces se vuelven importantes. Y otra de las cosas, la religión. ¿Sí o no? Sí. El hombre se siente bien teniendo una religión, ¿sí? El hombre necesita buscar lo espiritual. Y otra de las cosas es lo material. ¿Verdad que sí? El ser feliz, la familia, los amigos, lo material. Estas cosas son importantes para todo ser humano. Y de todas estas cosas nos habla el Sermón del Monte, hermanos. De estas cosas. Pero, ¿con qué dirección? Basado con la perspectiva del reino de Dios. ¿Quieres ser feliz, hermano? Véalo en el Sermón del Monte. ¿Quiere estar bien con su familia, con los amigos, con los enemigos? Vaya al Sermón del Monte. ¿Quiere buscar, voy a decir así, religión o lo espiritual? Vaya al Sermón del Monte. ¿Y quiere buscar lo material? Vea qué dice el Sermón del Monte. Y esto lo vamos a ver muy rápidamente, hermano, estos puntos. Primeramente, el ser feliz. Muchas veces, si nosotros decimos, o ya hablando de los cristianos decimos que Jesús es nuestro Rey, que nosotros vivimos dentro del reino de Dios, ¿cierto o no? Sí, sí. Pero entonces, si Jesús es nuestro Rey y vivimos dentro de un reino, somos las personas más felices que existen en la tierra y somos las personas que tenemos más paz y tranquilidad. ¿Verdad que sí? ¿Todos me quedan viendo como diciendo? No. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué no es así? Porque muchas veces nosotros estamos buscando la felicidad en pequeñas cosas. En pequeñas cosas, hermanos. Que realmente nosotros le ponemos el valor muy grande a las cosas de este mundo, cuando en realidad son pequeñas cosas. Y muchas veces, por eso no nos sentimos dichosos, felices, porque estamos buscando la felicidad fuera de Dios. Y el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice así, voy a leer solamente algunos versos, me voy a ir saltando, hermanos. Mire lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mire qué precioso es esto, hermanos. Jesús se está dirigiendo ¿a quién? ¿A la multitud? A sus discípulos. ¿Había más gente? Sí, yo no digo que no. Pero hizo a la multitud a un lado y se direcciona hacia los discípulos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿soy de la multitud o soy su discípulo? Si usted dice soy su discípulo, entonces este mensaje es para usted, hermano. Dice así, bienaventurados los pobres. Dice el verso 4, bienaventurados los que lloran. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 7, bienaventurados, dice los misericordiosos. 8, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. Y 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En algún momento Jesús dijo que usted va a ser feliz, dichoso, teniendo las cosas de este mundo. ¿Los ricos son los que son más felices? ¿Aquí leímos algo así? No, hermano. Esta palabra, bienaventurado, hermano, es de una manera fácil, es feliz. Muchos dicen doblemente feliz, doblemente bendecido, pero también la palabra feliz es alguien que está completo, que no le hace falta nada. Eso es lo que significa. Es feliz. Así nos sentimos. Muchas veces no, hermano. Muchas veces no. Pero Jesús está enseñando a aquellos que están entrando a ese reino. Está enseñando cuál es el carácter que tiene que tener el cristiano, el discípulo, el que pertenece al reino. ¿Y sabe qué carácter es, hermano? Tal vez puede tener muchas enseñanzas este pasaje, pero de una manera simple, hermanos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son esas personas? Pobres de espíritu. Las personas que reconocen que necesitan a Dios. Necesitan de Dios. ¿Y quién era así? ¿Quién necesitaba a Dios? ¿Quién predicaba la palabra y después se iba a orar?
Y después volvía a salir y llevar el mensaje del reino y volvía a orar. ¿Quién era así, hermanos? Jesús. Jesús era de esta manera. Sentía la necesidad de Dios, de su Padre. Después nos dice, bienaventurados los que lloran. Esto, hermano, tiene relación con el pecado. Los que están afligidos. ¿Por qué? Porque se encuentran en una condición de pecado. Reconocen ese pecado. Pero usted sabe por qué Jesús lloró también. Porque vio la condición del pueblo de Israel que no quería arrepentirse. Y Él llora por este pueblo, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte, pero tú no has querido. Jesús tenía este carácter, también sentía ese dolor por la situación de pecado. Pero también nos dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué dijo Jesús? Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Una persona que es flexible, que no se impone y hace su propia voluntad, sino que se doblegó a la voluntad de Dios. Después nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en Juan capítulo 4, cuando estaba hablando con la samaritana y llegan sus discípulos? ¿Qué dice Jesús? Mi alimento, ¿cuál es? Que haga la voluntad de mi Padre. Después nos dice, bienaventurados los misericordiosos. Hermanos, ¿Jesús fue misericordioso? Claro que sí. Nos lo dice el libro de Efesios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ¿quién es, nos dice Juan, el único que ha visto a Dios? Jesús. Jesús es el que nos vino a mostrar cómo es Dios. Entonces, el único que lo ha visto, ¿qué quiere decir esto? Que es limpio de corazón. Y después nos dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es esto? Los que traen paz, los que traen unidad. ¿Y no fue lo que Jesús hizo? ¿Nos vino a traer paz con el Padre? ¿Nos vino a unir con Él? Sí. Hermano, lo que estamos viendo aquí es el carácter mismo de Cristo. Él no va a pedir algo que Él no haya hecho. Estas bienaventuranzas nos están presentando ese carácter. Ese carácter debe tener el cristiano. Pero no solo se queda ahí, hermano. Enseguida, yo quiero que usted vaya conmigo, esté ahí atento. Nos menciona que seamos sal y que seamos luz, ¿verdad? Los pasajes siguientes nos hablan de esto. ¿Qué es tener sal? ¿Qué es tener luz? Está diciendo, si tú ya tienes un carácter de esta manera, tú lo vas a mostrar ante el mundo, siendo sal, siendo luz. ¿Para qué? Para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Este carácter, hermanos, no se queda dentro solamente, sino se tiene que ver. Pero lo que sí Jesús está enseñando es ese cambio de una esencia, hermanos. Tener la misma esencia de Él.
Y hay algo que va a hacer Jesús. Mira el 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice, para abrogar, o sea, para quebrar o romper o no cumplir, sino para cumplir la ley. O sea, Él vino a cumplir la ley. Pero ¿sabe qué significa esto? De cumplir. Que Él vino, dice, a llenar hasta el tope algo. Él vino a llenar el hueco que faltaba. ¿Qué es esto, hermanos? Que Jesús le va a dar el sentido correcto a la ley, a las bienaventuranzas. Jesús le está dando ese sentido correcto, no como los fariseos, que solamente se basaban en sus ritos, en sus obras y querían ser vistos, pero a ellos les faltaba algo. Y Jesús es lo que está diciendo. Yo vine a llenar el vaso. Yo vine a llenar lo que no estaba completo, el hueco que faltaba. O sea, ¿qué es esto? Yo le vine a dar el sentido correcto de lo que Dios quería desde el principio, dando la ley. Y por eso Él va a decir en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Dice Jesús, le está diciendo a sus discípulos, yo no quiero que ustedes hagan como los escribas y fariseos. O sea, tiene que ser mayor esa justicia. Ustedes tienen que llegar al tope, tienen que llenar el vaso, tienen que llenar el hueco. ¿Por qué? Porque yo los voy a dirigir, porque yo les voy a enseñar. Y entonces va a poner 6 ejemplos acerca de la ley del Antiguo Testamento y lo que ahora Él está pidiendo, que sí son cosas mayores, ¿verdad? Porque empieza diciendo, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Por qué? Porque anteriormente los antiguos, ellos pecaban hasta el acto de matar, pero podían ofender. Sí, pero Jesús dice, no, ahora no puedes condenar, no puedes juzgar a tu hermano y tienes que reconciliarte con él. Y pone una segunda, dice, oíste que fue dicho, no codiciarás, no cometerás adulterio, Pero ¿qué dice Él? Que con que tú veas a una mujer para codiciar, ya adulteraste. ¿Dónde, hermanos? En el corazón. Aquí vemos qué es lo que quiere Jesús. Que nuestras obras no sean externas solamente. Vengan de lo interno. Pero lo que Jesús está diciendo con estos 6 ejemplos de oíste que fue dicho, hermanos, en realidad es que el hombre piense en el carácter que Jesús está pidiendo. Porque yo le pregunto, hermano, ¿qué carácter mostraría de lo que ahorita vimos en las bienaventuranzas en estos pasajes? En que no maldigas a tu hermano, en que te tienes que reconciliar con él. Y es más, no está diciendo que si él hizo algo contra ti, dice que si tu hermano tiene algo contra ti, tú vayas y lo arregles. ¿Sabe qué carácter podría ser aquí? El tener sed y hambre de justicia. ¿Qué es justicia?
hacer la voluntad de Dios, pero de otra manera es una persona que es justa, justo. ¿Y qué es una persona justa, hermanos? Una persona que se comporta de acuerdo a la identidad que tiene. ¿Usted sabe qué identidad tiene, hermano? Pertenece a un reino. Tiene que comportarse de acuerdo a esa identidad, siendo un hombre justo, buscando la justicia de Dios. Y enseguida nos habla de esa codicia, de ese adulterio. ¿Y qué podríamos decir aquí? ¿De dónde nace eso? Del corazón. Pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Cómo tenemos que ser? Limpios de corazón, porque ellos a Dios verán. Después nos va a hablar del divorcio, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos aplicar aquí? ¿Qué carácter? La mansedumbre, hermanos. Ser manso, ser flexible, no querer tener la razón en el matrimonio. Porque antes le daban carta de divorcio las personas por cualquier cosa. Que si ya no me gustaba, que si se le quemaba la comida, por cualquier cosa en este tiempo. Pero ahora Jesús dice, no puedes extender carta de divorcio si no es por fornicación, adulterio. Pero ¿qué carácter podemos mostrar aquí? ¿No la mansedumbre? ¿No el querer? La mansedumbre es alguien flexible, dije hace rato, alguien manso. No es alguien que se impone. Pero enseguida también nos va a hablar del juramento, ¿no es cierto? Dice, ¿qué hacían? ¿Por qué juraban? Juraban ellos prometiendo algo. Y dice que antes, si tú prometías algo, lo tenías que cumplir. ¿Sí? Lo tenías que cumplir. Así era la ley. Pero dice, ¿por qué? Porque juraban en el nombre de Dios. Pero ahora Jesús dice, yo te digo que no jures, que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Por qué? Porque antes los fariseos o los escribas, ellos podían jurar en el nombre de Dios y eso les obligaba a cumplirlo. Pero si no se juraba en nombre de Dios, como que no tenía que cumplirlo, no estaban obligados a cumplirlo. Pero por eso dice, no jures por el cielo, no jures por la tierra, no jures por el templo, porque es la casa de Dios. No empieza a decir esto, no jures ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro. O sea, está diciendo, aunque no mencionen el nombre de Dios y le hagan una promesa, a Dios le pertenece todo. Entonces tienes que cumplirlo. Pero por eso Jesús dice, yo les digo que no juren. Que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir lo que prometemos, hermanos. Nuestra naturaleza no es así. Y muchas veces si no podemos cumplir con el hombre, menos con Dios. Y yo le digo, ¿qué aplicaría aquí del carácter de Cristo? En reconocimiento que necesito de ese Dios. Soy pobre de corazón, Señor, que te necesito para que mi sí sea sí
y mi no sea no. Necesitamos a Dios. Y enseguida nos va a hablar del amor hacia quienes, hermanos, hacia los enemigos, ¿verdad? Aquí hay dos, oíste que fue dicho. Nos lo dice en el versículo 38 y 43. Oíste que fue dicho, y después dice, oíste que fue dicho. Ojo por ojo nos dice al principio, y diente por diente. Pero, ¿qué dice? No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera, dice, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y después nos va a pedir que amemos a los enemigos. Hermanos, esto el hombre no lo puede hacer en su naturaleza. En su naturaleza el hombre no puede hacer esto. Y aquí tenemos que usar la misericordia. ¿Sabe qué? Esta palabra misericordia en las bienaventuranzas está diciendo de una mujer que está a un bebé en el vientre y lo está protegiendo, lo está cubriendo. O sea que una mamá está pensando ¿en quién? En su hijo para protegerlo. Entonces, esta palabra misericordia, si nosotros lo usamos con los demás, es que vas a pensar en el bienestar del otro, no en el tuyo. Hasta aquí, hermanos, llevamos lo que es ser feliz a través de las bienaventuranzas. ¿Quién es el hombre feliz? El que tiene ese carácter de Cristo, el que no le hace falta nada, el que está completo. Pero también vimos la relación entre familia, entre los amigos, cómo tiene que ser. Y ahora, voy a decirlo así, la religión. ¿Para el hombre es importante la religión? ¿Sí? Pero ¿qué es religión para los hombres? Y lo que dice el diccionario es cumplir ciertas normas, ciertos dogmas, y ellos, cumpliendo esas cosas, se sienten bien delante de una deidad, o sea, delante de un Dios. ¿No le recuerda a alguien esto? Los escribas, los fariseos, realmente eran religiosos. Querían cumplir solamente. Y eso lo vemos a través de la limosna, de la oración y del ayuno. ¿No lo hacían para ser visto por los demás? Sí, que ellos cumplían con una religión. Pero Jesús, hermanos, está enseñando, no es una religión como ellos lo ven, es una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo, hermanos? Cuando tú des limosna, no toques trompeta para que todos lo vean. Cuando tú ores, no te pares al medio de la calle, porque los fariseos eran así. Si estaban en la calle y era la hora de la oración, ellos donde sea se ponían a orar. Pero hay algo que dice, hermanos, que muchas veces nosotros todavía tenemos una religión. Queremos cumplir dogmas o ritos o reglas que ni siquiera muchas veces son bíblicas,
que son mandamientos de hombres? Pero también por esto, hermanos, mire lo que dice en el versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ¿cómo es su oración? Para ser visto de los demás. Pero Dios dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si ellos están haciendo su oración en público, es algo que a Dios no le agrada. Entonces, por lo tanto, ¿Dios lo está aceptando, sí o no, hermanos? No. Dios no lo está aceptando. Entonces, ellos están orando para ellos mismos. Y dicho de otra manera, ellos son su Dios. Porque hacen sus oraciones para ellos, para ser visto por los demás. Pero hay algo peor, hermanos. Miren lo que dice enseguida. Dice el verso 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces nosotros cuando leemos esto, hermanos, siempre pensamos en la religión tradicional que maneja repeticiones, sus oraciones son repeticiones, más repeticiones, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no se refiere a esto, hermanos. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros pedimos oración y volvemos a pedir oración por lo mismo y volvemos a pedir oración por lo mismo. Y esto es repetir y repetir y repetir lo mismo, hermanos. ¿Por qué pedimos oración por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos que si oramos más y más por esas cosas, ¿Dios qué va a hacer? ¿No lo va a conceder? ¿O le estamos doblando la mano a Dios para qué? Para que lo conceda, para que lo haga. Y no es así, hermanos. Si Él es el Rey, yo ya oré. Y yo voy a dejar que Él haga conforme a su voluntad. Pero muchas veces también le especificamos, cuando oramos por una persona, le especificamos cuál es la solución que Él tiene que dar. Y eso es incorrecto, hermanos. Estamos rebajando a un Dios, a ese Dios, a un ídolo. Como ora o reza todo el mundo, dice aquí los gentiles. Yo recuerdo el domingo, mi hija quería algo, a ver si esto a veces nos suena, y fue ante su papá y le pidió permiso. Y le decía, papá, es que quiero que me dejes hacer esto. Y su papá le dijo, no. Y nuevamente, papá, es que mira. Y su papá dijo, no. Y papá, no. Y ella seguía insistiendo y el papá ya no respondía. Y seguía insistiendo y el papá ya no respondía. ¿Y por qué no me respondes, papá? ¿Por qué ya no me respondes? Le volví a decir. Y le dijo el papá, porque yo ya te di una respuesta, pero tú no me haces caso. Y entonces ella empieza como a chantajear y decir, papá, si no me dejas, voy a hacer esto. Y yo ya te dije que no, dice el papá.
Pero muchas veces, hermano, somos así con Dios. Dios ya nos dijo no y seguimos insistiendo, y Dios ya no nos responde. Y decimos, es que Dios ya no está conmigo. Pero es que queremos que Dios nos dé la respuesta que esperamos. Esto es religión, hermano. Esto es tener un ídolo. Yo formarme a un Dios a mi manera. Y enseguida, hermano, nos va a hablar acerca de esos tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. ¿Qué parte es esto, hermanos? La parte material. Dios está diciendo en el tesoro, ¿dónde está tu tesoro? ¿Con qué corazón vas a seguir a Dios? ¿Dónde está ese tesoro? O sea, ¿en qué ocupas más tus pensamientos? Porque dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y para los judíos, corazón y pensamiento es lo mismo. Está diciendo, ¿dónde? ¿En qué piensa más, hermano? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas celestiales? Usted respóndase. Y entonces donde usted se responda, ahí está su tesoro. Y dice Pablo, que el que es carnal, en las cosas carnales va a pensar. Sus pensamientos siempre va a estar en lo carnal. Pero el que es espiritual, en las cosas espirituales va a pensar. ¿Con qué corazón va a seguir a Dios? Está diciendo Jesús. Y después va a hablar de la lámpara. Y va a hablar de un ojo que es bueno y un ojo que es malo. Y esto es muy importante, hermanos. Porque esto del ojo bueno significa que es un ojo generoso, no dividido, sino que solamente está mirando a Jesús. No es un ojo que está dividido viendo las cosas de la tierra y viendo las cosas celestiales, sino permanece viendo a Jesús, el ojo que es bueno. Pero dice que si hay en ti un ojo malo, hermanos, ese ojo malo va a volver todo malo, todo tinieblas. No tiene un ojo dividido. Y por eso enseguida va a decir, no podemos servir a dos señores, hermanos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar con un pie en el reino de Dios y no podemos estar con un pie en el mundo. No es así. Y por eso va a empezar a hablar del afán por las cosas de este mundo. No se afanen. Y voy a ir con el último punto, hermanos, que es el privilegio. ¿Hasta aquí usted ha visto algún privilegio? No, dice un hermano. No. Parece que es carga. Pero, hermanos, sí es un privilegio. Mire lo que dice. En los son 3 capítulos, 5, 6 y 7, hermanos. Y en estos 3 capítulos, 16 veces se repite una palabra, hermanos. Vamos al 5. 16. Hasta el último. Dice, nuestras buenas obras van a glorificar a vuestro Padre, ¿qué, hermanos? Que está en los cielos. Dice en el versículo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Dice el 48,
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y va a ir siguiendo así, hermanos, 16 veces nos va a mencionar nuestro Padre. ¿Y qué significa esto? Si está dentro de las bienaventuranzas 16 veces hablando que tenemos un Padre en los cielos, hermanos, yo les pregunto, ¿qué hace un padre? ¿No suple las necesidades de sus hijos? Sí, sí, hermanos. Pero ¿cuál necesidad? Mire, cuando ahí nos menciona el amor hacia los enemigos, que tienes que amar a tus enemigos, hermanos, yo les dije, un hombre en su naturaleza no puede hacer esto, no lo puede hacer, porque si con trabajos amamos a los que nos aman. Y yo le puse ese ejemplo a Dios cuando yo estaba en meditación con Él y yo le decía, Señor, esto es algo imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque en todas las familias hay este mismo problema. Veamos, hay una familia, hermanos, y todos los hijos se preocupan por la madre de la misma manera. Siempre hay hijos que no ven por la mamá. Y la mamá se supone que es una persona que debe ser amada. ¿Sí o no? Claro que sí. En ese sentido yo le decía al Señor, si con trabajos muchas veces se ama al que nos ama, porque la madre ama a los hijos. Y muchas veces los hijos con trabajo aman, porque no todos aman igual. Y yo le decía, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo, Señor? ¿Y sabe qué dice el Señor? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es esto? Yo soy tu Padre y yo te voy a suplir para que tú lo puedas hacer. No está en tus fuerzas, no eres tú, porque tú no lo puedes hacer. Pero yo soy tu Padre, quien te suple para que tú lo hagas. Y mire lo que dice en el versículo 6, 30, hermanos, cuando dice que no nos demos afanar por las cosas de este mundo. Mire lo que dice. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero hay algo que dice en el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, ¿cuál es la diferencia que está haciendo con el verso 30? Cuando habla de la creación, cuando habla de la hierba, ¿qué está diciendo? ¿Quién la viste? Dios. Pero cuando habla de nosotros, de las cosas que nosotros necesitamos, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice, hermanos? El verso 32. Vuestro Padre. ¿Sí? Él es vuestro Padre, hermanos. Veamos la diferencia que está haciendo. Porque vuestro Padre suple todas las cosas. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos vivir con el carácter del reino. Y voy a terminar. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se lo pida? Hermanos, está diciendo que busque, está diciendo que pida, está diciendo que llame. Está diciendo Dios que va a ser respondida su oración. ¿Pero sobre qué, hermanos? Aquellas personas que han buscado ese carácter de ese reino, aquellas personas que han buscado a estar bien con los demás, mostrando con los demás ese carácter. Está diciendo que no buscan a Dios como una religión, sino en una relación. Por eso, hermanos, el Padre Nuestro se encuentra en medio de estos capítulos, porque es el centro, porque de ahí parte todo, de una relación de padre e hijo. Hermano, Dios nos va a dar buenas cosas, dice aquí, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se lo pida. ¿Qué vamos a pedir, hermanos? ¿Qué vamos a pedir? Y yo le voy a pedir que me pongan Lucas 11 para ya no tardarme más. Mire cómo lo dice Lucas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estas son las buenas cosas que el Padre nos va a dar. El Espíritu Santo, ¿para qué, hermanos? Para que podamos vivir con ese carácter del reino, con ese carácter de Cristo, para que podamos mantenernos en una relación de padre e hijo, para que veamos las cosas materiales de este mundo como cosas realmente que no llenan al hombre, sino que nuestra mirada, no tengamos un ojo dividido, sino que nuestra mirada esté en ese reino, en ese Jesús, para que no nos afanemos y confiemos que tenemos un Padre que nos recompensa. ¿No dice así? ¿También? Sí. ¿Y cuál es la recompensa, hermanos? El ser transformados en esa intimidad con Dios. El que Dios nos transforme y que nosotros fuera mostremos ese carácter. No está hablando de las cosas de este mundo. Está hablando de carácter. Y yo, hermanos, hoy los dejo, es un privilegio que tenemos un Padre que nos ayuda a poder vivir en ese reino. Si usted aún no lo ve como un privilegio, necesitamos tener una relación con ese Padre. Porque muchas veces yo solamente le puedo hacer ver lo que dice la palabra, pero quien le puede hacer experimentar eso es su Padre. Tiene que tener una relación con Él. Y dejemos de buscar más las cosas de este mundo y busquemos las cosas celestiales para que realmente podamos experimentar a ese Padre que está en los cielos. Oramos. Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, porque realmente no merecemos ser llamados sus hijos.
No merecemos el que usted haya puesto su Espíritu Santo en nosotros para que nos transforme. En realidad, Señor, somos inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor. Gracias por adoptarnos como sus hijos, con todos los derechos. Muchas gracias porque ahora somos sus hijos y queremos mostrar ese carácter de Cristo para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que la gente vea que somos sus hijos. Es un privilegio tan grande, Señor, que realmente usted nos llame hijos. Gracias, Señor. Queremos permanecer en esa relación, en esa intimidad, en lo secreto con usted, para que vaya transformando nuestra vida, para que vaya cambiándonos y para que realmente los hombres glorifiquen su nombre a través de nuestras buenas obras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.